Yo soy Mónica Fernández Pérez, R4 de Hematología del Hospital Universitario de Araba y voy a empezar a continuación con la sesión clínica titulada Urgencias en Hematología, desde la sospecha clínica al tratamiento. Bueno, esta sesión sobre todo está enfocada más a médicos que trabajan en la urgencia, a médicos de planta, sobre todo pues para que les ayuden en el día a día. Bueno, este es un poquito el índice que voy a llevar a cabo con la sesión. Las tres primeras partes van a ser un poquito de temas de coagulación, urgencias de coagulación en hematología. La cuarta, de las reacciones transfusionales, un poquito de banco de sangre. Y las tres últimas van a ser sobre todo urgencias hematológicas clínicas. Van a ser 3-4 diapositivas de cada tema y sobre todo, ya os digo, que el objetivo es que de forma breve sepamos diagnosticar y tratar cada una de ellas. Entonces, voy a empezar por la coagulación intravascular diseminada. Como he dicho, urgencia de coagulación. Bueno, a partir de ahora la denominaré CID. ¿Qué es esto? Bueno, pues es una activación incontrolada de la coagulación, de tal forma que hay un fracaso de la misma con una activación sistémica y persistente de la coagulación. Hay un depósito intravascular de fibrina con trombosis microvascular y a la vez un consumo de plaquetas y de factores de la coagulación, lo que puede dar a una coagulopatía de consumo y a un sangrado. Todo ello con una activación secundaria de la fibrinolisis y una aparición de la microangiopatía trombótica. Se trata siempre de un síndrome secundario a otra patología y no de una entidad aislada. Y lo podemos diagnosticar hasta el 1% de pacientes hospitalizados, con un 20% de pacientes en UCI y con una mortalidad nada desdeñable. Respecto a las causas de CID, bueno, pues saber que hay CID aguda y CID crónica. Respecto a las causas de CID aguda, sobre todo sospecharlo en caso de sepsis bacterianas por microorganismos, sobre todo gram negativos. También en caso de patología hematológica tipo leucemias agudas o leucemias promielocíticas también. Y causas de CID crónica, bueno, pues tendríamos las vasculopatías sistémicas, alguna vasculopatía más localizada o incluso patologías hematológicas tipo neoplasias mieloproliferativas crónicas. Respecto a las manifestaciones clínicas, bueno, ¿cuándo sospecharlo? Pues por un lado, cuando tenemos manifestaciones hemorrágicas que pueden ir desde leves, como sangrados en zona de venopunción, hematomas, hasta incluso severas, como hemorragias ya a nivel del sistema nervioso central, gastrointestinal, entre otras. Y respecto a las manifestaciones trombótricas, podríamos encontrar incluso microtrombos que conducen a fallo orgánico, en forma de insuficiencia renal aguda, insuficiencia hepática, incluso también disfunción del sistema nervioso central. ¿Qué es lo que encontraríamos en la analítica? Bueno, pues diferentes alteraciones. Por un lado, podríamos encontrar un consumo de factores de la coagulación y de plaquetas, en forma de trombopenia, de tiempo de protrombina alargado, un tiempo de tromboplastina parcial activada alargado y un déficit de factor 5 y de factor 8. Respecto a las alteraciones en la formación de fibrina, podríamos encontrar también un déficit de fibrinógeno, con un tiempo de trombina alargado, incluso parámetros de hemólisis con una LDH y una bilirrubina indirecta elevada. Y respecto a alteraciones de la fibrinolisis, encontraríamos un dímero D y de productos de degradación de la fibrina elevados. Todo ello acompañado, como he dicho siempre, de una situación desencadenante de la misma y de clínica hemorrágica y o trombótica. Bueno, hay varias escalas que se usan para gradar, por así decirlo, la CID. Está la escala de la ISTH y hay también una escala japonesa, la YAM. Pero bueno, yo me voy a centrar sobre todo en la de la ISTH. Siempre, como he dicho, una situación desencadenante y dependiendo de los parámetros de plaquetas, fibrinógeno, tiempo de protrombina y dímero D, tenemos una serie de puntuación que si con todo ello sumamos 5 o más de 5, todo ello sería compatible con una CID manifiesta. Y en la tabla de la derecha os presento un poco un diagnóstico diferencial de las diferentes patologías con las que lo podemos llevar a cabo, ¿no? Pues por un lado tenemos la púrpura trombótica trombocitopénica, que enseguida me intentaré hablar en ello, el fallo hepático inicial o avanzado, el déficit de vitamina K, la hemofilia adquirida, la trombocitopenia inducida por heparina y la PTI. Todo ello teniendo en cuenta el número de plaquetas, la presencia de esquistocitos en una morfología de sangre periférica y las alteraciones de la coagulación. También con clínica hemorrágica o trombótica.
Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la CID? Bueno, lo primero, el tratamiento de la enfermedad subyacente. El soporte transfusional. ¿Hay que transfundir siempre? No. Hay diferentes criterios para la transfusión. Sobre todo que el paciente esté sangrando y tenga menos de 50.000 plaquetas. En pacientes con alto riesgo de sangrado o que se van a someter a técnicas invasivas y tengan en torno a 20.000 plaquetas. Y siempre por debajo casi siempre por debajo de 10.000 plaquetas, aunque no tengan sangrado. En casos de sangrado resistente y alteraciones de los tiempos de coagulación, pues podríamos emplear el plasma fresco congelado, más o menos a 15-30 mililitros kilo. Y si hay riesgo de sobrecarga, porque el paciente pues tiene riesgo de sobrecarga, podríamos emplear el Octaplex. Si además hay un consumo de fibrinógeno, ¿vale? Podríamos emplear concentrados de fibrinógeno. Si por otro lado predomina la trombosis, porque como he dicho también las clínicas de sangrado y de trombosis, podríamos emplear la heparina de bajo peso, pero si tenemos clínica de sangrado y clínica de trombosis o fracaso renal, lo más seguro es emplear una heparina sódica, ya que la reversión va a ser también mucho más fácil. Dejando de lado la CID, voy a pasar a otra urgencia hematológica relacionada con la coagulación, que es la púrpura trombótica trombocitopénica. De aquí en adelante lo llamaré PTT. Bueno, esto es, sobre todo, se diagnostica en forma de anemia hemolítica microangiopática, con una trombocitopenia secundaria, una formación de microtrombos, y puede haber también un daño orgánico de intensidad variable, en forma de fallo renal, alteración neurológica, en forma de infarto. La incidencia suele rondar en torno a los 2-3 casos por millón de habitantes. La edad media de presentación suele estar en torno a los 30-40 años, con un ligero predominio en mujeres. Y si nos llega un paciente con anemia, trombopenia, con fracaso renal a la urgencia, bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos que pedir en la analítica? Bueno, antes de nada, preguntar por fármacos, productos de herboristería. Hay fármacos que también pueden causar una microangiopatía trombótica, enfermedades autoinmunes, neoplasias. Como he dicho, ampliar la analítica. ¿Con qué? Con bioquímica, con LDH, con bilirrubina, con el perfil renal, la creatinina, incluso con la troponina y perfil hepático, reticulocitos, ¿vale? Ver cómo están esos reticulocitos, con la coagulación y con un PUMS directo. Y sobre todo a nosotros, a los hematólogos, lo que nos ayuda bastante es un frotis de sangre periférica. ¿Por qué? Porque en este frotis podríamos ver esquistos, que ahora enseguida os mostraré una imagen. Si vemos estos esquistos, ya es más sugestivo de estar ante una PTT. Entonces, el diagnóstico de sospecha, como he dicho, un paciente que llega a la urgencia con trombocitopenia, con anemia, con ausencia de causas que justifiquen estos hallazgos y con afectación orgánica en la mayoría de los casos, sobre todo en forma de afectación neurológica, insuficiencia renal aguda, incluso síntomas abdominales en forma de dolor abdominal. El diagnóstico de confirmación, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues con el déficit de Adams 13. Esto no se puede pedir de urgencia, pero sí, pues lo podemos tener en unas horas, en varias horas. Con un déficit de Adams 13 por debajo del 10%, esto ya confirmaría también que estamos ante una PTT. Y luego podríamos emplear también el índice de Plasmic, que sumando varios parámetros, pues la sospecha se confirma. Y como he dicho, mirad, esto es un frotis de sangre periférica, donde lo que vemos son esquistocitos. Los esquistocitos son eso que señalo con flechas negras. Tratamiento de la PTT. Bueno, pues tenemos la PTT congénita y la PTT adquirida. Respecto a la PTT congénita, el tratamiento plasma. Y la PTT adquirida, bueno, así a grosso modo, pues los recambios plasmáticos con plasma fresco congelado hasta plaquetas en torno a 100-150.000. Es el límite que habría que llegar hasta en 2 determinaciones independientes. Según varias guías, pues pueden ser en 2 determinaciones o entre 100 y 150.000 plaquetas, bueno, pues dependiendo un poquito la guía. Corticoides, asociar corticoides al recambio plasmático. Taflacizumab, bueno, este es un anticuerpo bivalente que se puede usar ahora también en primera línea, asociado a los recambios plasmáticos y a los corticoides. Y luego el rituximab, bueno, pues en algunas guías sí que se habla de que se puede emplear en primera línea tras confirmar los anticuerpos anti-Adams 13. Dejando de lado la PTT, tenemos también otra urgencia hematológica, que son las reversiones de anticoagulación. La reversión de anticoagulación, bueno, pues es algo que vemos en nuestro día a día, tanto en la urgencia como en una planta de hospitalización o como en cualquier guardia. Entonces, voy a hablar de la reversión de la anticoagulación con antivitaminas K, con anticoagulantes orales de acción directa y con las heparinas.
Respecto a la reversión de la sobredosificación de antivitaminas K, bueno, lo primero que tenemos que ver es cuál es el INR que tiene el paciente y si está o no sangrando. Entonces, en caso de INRs por debajo de 4,5, si el paciente está sintomático, bueno, pues podríamos hablar un poquito al paciente y darle de alta de la urgencia. Si está sangrando, ya pasaríamos a emplear el protocolo de INR entre 4,5 y 8. Si el paciente llega a la urgencia con un INR entre 4,5 y 8 y está sintomático, suspenderíamos la dosis de antivitamina K de ese día y reajustaríamos la dosis posteriormente y le podríamos dar de alta de la urgencia. Si el paciente está sangrando y el sangrado es leve, suspenderíamos la dosis de antivitamina K y podríamos emplear una vitamina K oral, 2,5 miligramos, no mucho más. Si este cede, un reajuste posterior de dosis. Sin embargo, si no cede, ya sí que podríamos emplear el Octaplex. Un poquito, la dosis de Octaplex pues varía teniendo en cuenta el motivo de anticoagulación del paciente, cómo es el sangrado y también el INR con el que viene. Solemos emplear entre 10 y 30 unidades kilo. Y si el paciente tiene un INR entre 4,5 y 8 y está sangrando y además el sangrado es grave, como digo, suspender la dosis de antivitamina K y emplear una ampolla de vitamina K intravenosa de 10 miligramos. Si esto no cede, también se puede valorar emplear, y dependiendo también del sangrado del paciente, el Octaplex a dosis entre 10 y 30 unidades kilo, y si el Octaplex en ese momento pues no está disponible, raro sería, bueno, pues podríamos emplear el plasma fresco congelado, teniendo en cuenta el tiempo que tarda en descongelarse. Y si ya nos llega un paciente a la urgencia, tenemos un paciente en la planta con un INR de más de 8, pero está asintomático, podríamos simplemente suspender la dosis de antivitamina K y emplear vitamina K oral, 2,5 miligramos, con un reajuste posterior de dosis. Sin embargo, si el paciente tiene un INR de más de 8 y está sangrando, suspenderíamos la dosis de antivitamina K, emplearíamos vitamina K intravenosa, la ampolla de 10 miligramos, si este cede, un reajuste posterior de dosis, pero si no cede, también el Octaplex a dosis entre 10 y 30 unidades kilo, valorando también el motivo de anticoagulación, la cantidad de sangrado, bueno, pues valorando un poquito en conjunto al paciente. Y si no está disponible, como he dicho, el plasma. Respecto a la reversión de los anticoagulantes orales de acción directa, bueno, pues si el paciente está anticoagulado con dabigatran y el sangrado es menor, podríamos simplemente suspender la dosis de ACOD y valorar medidas locales con azacibrin, por ejemplo. Pero si el sangrado es mayor o vital, sí que suspendemos la dosis de ACOD y emplearíamos el idarizumab, ¿vale? A 5 miligramos intravenoso, que es la ampolla que se emplea. Y si este no está disponible, se podría emplear el Octaplex a dosis más o menos de 50 unidades kilo, aunque nunca superando la dosis de más de 3.000 unidades. Por el contrario, si el paciente está anticoagulado con apixaban, edoxaban o rivaroxaban y el sangrado es menor, tenemos que suspender la dosis de ACOD y valorar medidas locales, pues con el azacibrin, por ejemplo. Pero si el sangrado es mayor o vital, en este caso suspendemos la dosis del anticoagulante oral de acción directa y ya sí que en este caso empleamos el Octaplex, ¿vale? Como he dicho, nunca más de 3.000 unidades y teniendo en cuenta también qué tiempo ha pasado desde la última dosis del anti-10, ¿no? Pues si han pasado más de 12 horas, igual la dosis ya no es de 50, pues en torno a 25 o 30 unidades kilo. Y luego hay otras opciones que en este momento pues no están disponibles, que son el Landexanet alfa y el Firaparantag. Y ya por último, respecto a la reversión de la anticoagulación, tenemos la reversión de las heparinas de bajo peso y la reversión de la heparina sódica. El antídoto de la heparina sódica, bueno, pues el sulfato de protamina. En la heparina de bajo peso, bueno, también podríamos emplear un poquito el sulfato de protamina, teniendo en cuenta cuánto tiempo ha pasado desde la última dosis de heparina y según eso emplear una dosis de sulfato de protamina, nunca superando más de 50 miligramos de sulfato de protamina. Y para revertir la heparina sódica, que suele ser sobre todo cuando usamos el sulfato de protamina, pues lo que hacemos es ver cuánto tiempo pasa, o sea, cuál es la dosis que lleva el paciente en 24 horas. Por ejemplo, si el paciente está con 240 miligramos de heparina sódica en 24 horas, tenemos que calcular cuánto le pasan 2 horas, ¿vale? Porque revertimos esas 2 horas. Entonces, si está con 240 en 24 horas, en 1 hora son 10 miligramos, con lo cual, en 2 horas, 20 miligramos. Y 20 miligramos de sulfato de protamina son para revertir 20 miligramos de heparina sódica.
Y ya dejando de lado las urgencias hematológicas relacionadas con la coagulación, voy a hablar un poquito de las reacciones transfusionales, que también las podemos encontrar en el día a día en la urgencia o incluso en una planta de hospitalización. Y me centraré sobre todo en las complicaciones agudas relacionadas con la transfusión, las que podemos ver en las primeras 24 horas. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer cuando sospechamos una reacción transfusional? Bueno, si nos llaman de la planta porque hay una reacción transfusional, ver cómo está el paciente, ¿no? Lo primero de todo. Ver si tiene fiebre, toma de constantes, dolor torácico, qué saturación tiene el paciente y con todo eso lo primero, estabilizar al paciente. ¿Vale? Si no estabilizamos al paciente, da igual la reacción, lo primero es estabilizar al paciente. Avisar al banco de sangre de que ha habido una reacción transfusional e interrumpir la transfusión. Entonces, cuando llegamos a ver el paciente, lo estabilizamos, una vez estabilizado, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues seguir estos 7 pasos. Sacar una muestra de prueba cruzada al paciente, un tubo lila, ¿vale? Valorar con una muestra de orina simplemente de forma macroscópica si el paciente tiene hematuria. También hay que rellenar una hoja correspondiente a que ha habido una reacción transfusional. Esta hoja la podemos encontrar en nuestra Video Global, en la zona de formularios o si no también solicitarla al banco de sangre. Hay que recuperar la bolsa que ha dado la transfusión. ¿Por qué? Porque con la unidad transfundida y con el segmento pretransfusional, nosotros en el banco de sangre hacemos el grupo, ¿vale? Un CUMS directo, un CUMS indirecto, un panel, ¿vale? Con diferentes células, incluso un panel enzimático. Sacamos también hemocultivos de la bolsa de sangre y pedimos una IgA en una muestra pretransfusional. Luego os explicaré un poquito por qué. Entonces, la reacción transfusional hemolítica aguda es el efecto más grave que tenemos que podemos ver. Se suele dar por incompatibilidad ABO o por RH. El paciente suele cursar con fiebre, que suele ser el síntoma más frecuente, con dolor abdominal o lumbar, con hematuria, y lo que hay que hacer es interrumpir la transfusión, estabilizar al paciente y, como he dicho, seguir los 7 pasos que os he ido comentando. La reacción transfusional febril no hemolítica es la más frecuente. ¿Qué es lo que solemos ver? Bueno, pues un aumento de temperatura por encima de 37, más o menos 38 grados. Las causas suelen ser por citoquinas en el producto transfundido o por anticuerpos antileucocitarios en el plasma del receptor. El tratamiento, parar la transfusión. Toma de constantes, paracetamol, estabilizar al paciente. Y si las reacciones transfusionales febriles no hemolíticas son frecuentes, se podría valorar la premedicación del paciente previa a otra transfusión. La reacción alérgica transfusional es una reacción que podemos ver segundos o minutos después de haber iniciado la transfusión. Las causas, bueno, pues alérgenos en el componente transfundido. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si es leve, parar la transfusión y si son severas o ya anafilácticas, incluso emplear adrenalina. Como recomendaciones, si el paciente tiene un déficit de IgA, que es lo que os he ido comentando antes, bueno, pues habría que transfundir hemoderivados de donantes procedentes con déficit de IgA como primera acción. Esto no suele estar en el día a día en el banco disponible y habría que solicitarlo al centro vasco de transfusión. Y si el paciente suele tener reacciones alérgicas transfusionales, pero no tenemos un déficit de IgA confirmado, bueno, pues se puede premedicar al paciente y valorar transfundir hematíes y plaquetas lavados. Y ya por último, como última reacción transfusional, está la lesión pulmonar aguda relacionada con la transfusión o TRALI, que se suele ver como cuando un paciente empieza con disnea, con tos no productiva, a las 2-6 horas del inicio de la transfusión y se suele ver un edema pulmonar de comienzo súbito con una imagen en alas de mariposa. El tratamiento, bueno, pues interrumpir la transfusión y a veces incluso puede requerir soporte en UCI. Y ya dejando de lado las reacciones transfusionales, las 3 últimas urgencias hematológicas que voy a comentar son urgencias hematológicas relacionadas con la hematología clínica. Empezaré por el síndrome de lisis tumoral. Bueno, el síndrome de lisis tumoral es una emergencia oncohematológica que la podemos ver por una lisis masiva de células tumorales que estas liberan grandes cantidades de sustancias intercelulares, potasio, fósforo, ácidos nucleicos, a la circulación sistémica. Entonces, el catabolismo de estos ácidos nucleicos a ácido úrico precipita conduciendo a una hiperuricemia
¿vale? Y a una vasoconstricción renal, dando lugar a una lesión renal aguda. Esto se suele ver sobre todo al inicio de una terapia citotóxica, en el caso de linfomas muy agresivos, por ejemplo, el linfoma de Burkitt, o pacientes que vienen con una leucocitosis, una LDH muy elevada. Hay un score de riesgo de síndrome de lisis tumoral, que es el que aquí os presento, y sobre todo, dependiendo un poquito de la puntuación que tiene, pues sobre todo la mayor puntuación es cuando tienen una leucocitosis extrema, un ácido úrico elevado y una LDH elevada previo al inicio de la terapia con quimioterapia. Vale, la profilaxis de síndrome de lisis tumoral, una vez visto el score de riesgo, si el paciente suma entre 0 y 1 puntos, el tratamiento hidratación, vía oral o intravenosa, incluso con allopurinol, 300 miligramos. Si sumamos entre 2 y 3 puntos, sería hidratación, incluso se podría valorar la rasburicasa a 0,2 miligramos kilo como dosis única 4 horas antes del inicio de la quimioterapia. Y si el paciente con ese score que os he presentado suma entre 4 y 6 puntos, tratamiento, hidratación y la rasburicasa, que se emplearía la primera dosis 4 horas pre-inicio de quimioterapia, también a 0,2 miligramos kilo, y se podría valorar incluso estar 2-4 días con la misma. Y ya para hablar de un síndrome de lisis tumoral establecido, tenemos los criterios de Cairo-Bishop, ¿no? Que son criterios analíticos y criterios clínicos. Respecto a los criterios analíticos, sería tener en la analítica una hiperpotasemia, una hiperfosfatemia y una hipocalcemia, así como un ácido úrico elevado. Y los criterios clínicos, sobre todo, afectación renal, afectación cardíaca y convulsiones en diferente gradación. Y para hablar de un síndrome de lisis tumoral establecido tenemos que cumplir los criterios analíticos y algunos de los criterios clínicos. Tratamiento, bueno, pues aquí os presento un poquito el tratamiento del síndrome de lisis tumoral. Como medidas generales, la hidratación, incluso, a veces si el paciente está muy sobrecargado, pues tampoco podemos sobrehidratar y a veces también tenemos que, a lo mejor, emplear un poquito de furosemida. Monitorizar la diuresis, súper importante. La hiperpotasemia, el tratamiento de la hiperpotasemia, bueno, pues en caso de ser leve o moderada, pues resin calcio o suero glucosado con insulina rápida en el mismo, y ya si es grave, el gluconato cálcico. Si estamos ante una hiperfosforemia, pero con normocalcemia o hipercalcemia, quelantes del fósforo, y si ya estamos con hipocalcemia asociada a la hiperfosforemia, el carbonato cálcico. Si tenemos también una hipocalcemia asintomática, tratamiento gluconato cálcico. Y si tenemos una hipomagnesemia asociado a la hipocalcemia, el sulmetín, la ampolla de sulmetín de magnesio, ¿vale? Y si además tenemos una acidosis metabólica, para alcalinizar la orina, el bicarbonato, aunque esto, bueno, en algunas guías hay un poquito de controversia. Y, bueno, una vez empleado el tratamiento del síndrome de lisis tumoral, ¿qué tenemos que hacer? Reevaluar al paciente, reevaluar el tratamiento, si ha sido o no efectivo. Si no ha sido efectivo, bueno, pues a lo mejor emplear medidas adicionales, y si el paciente, con todo ello, empleando medidas adicionales, no conseguimos revertir el síndrome de lisis tumoral, a veces incluso se puede requerir diálisis urgente. Otra urgencia hematológica, la neutropenia febril. No me voy a centrar mucho en ello, ¿vale? Pero sí conocer que existe, ¿vale? Y que es una urgencia oncohematológica que hay que saber sospecharla. ¿Cuándo sospechamos? Bueno, pues cuando el paciente tiene fiebre por encima de 38 y un recuento de neutrófilos por debajo de 500 o por debajo de 1000 y que sea previsible que llegue por debajo de 500 en las próximas 48 horas. Si nos llaman de la planta por una fiebre en un paciente que ha recibido o está recibiendo quimioterapia en las 6 semanas previas, sospecharla. ¿Y qué es lo primero que hay que hacer? Toma de constantes, ¿vale? Ver si el paciente está o no inestable. Si estamos ante una estabilidad hemodinámica con un shock séptico, estabilizar al paciente, fluidoterapia, vasopresores, antibióticos en la primera hora, súper importante. Incluso a veces pueden requerir esta valoración por UCI. ¿Qué es lo que pedimos cuando nos llaman por una neutropenia febril en la planta o la vemos en la urgencia? Una analítica sanguínea, ¿vale? Con hemograma, ácido láctico, reactantes de fase aguda, hemocultivos del paciente. Hay que tener en cuenta que si este paciente está recibiendo quimio, lo más probable es que lleve un PIC. Entonces, hemocultivos centrales y periféricos, ¿vale? Urocultivo, un protis nasofaringeo, ahora también con el tema de la gripe, con el tema del COVID. En caso de sospechar un foco respiratorio, un cultivo de esputo.
una antigenuria de neumococo y legionela, si el paciente ha recibido antibioterapia previa o está con diarrea oncoprocultivo, y si ya sospechamos que nuestros pacientes suelen ser muy frecuentes, una enfermedad fúngica. Lo más frecuente y lo que solemos pedir en la planta es el beta-dioglucano y una PCR de Aspergillus. ¿Cómo gradamos la neutropenia febril? Bueno, pues hay una escala que es la escala MASC, que aquí os presento, que tiene diferentes puntuaciones, y cuando esta escala está por debajo de 15, ¿vale? Máximos 26 puntos, por debajo de 15, el riesgo de muerte en las próximas horas es de un 30%. Entonces, cuando se llama por una neutropenia febril, lo primero que hay que ver es cómo es ese paciente, ¿no? Si tiene alto riesgo de complicaciones. Entonces, si el paciente tiene una neutropenia por debajo de 100, con una duración esperada de la misma de más de 7 días, es receptor de un trasplante de progenitores hematopoyéticos, acaba de someter a un trasplante de médula, está en fase de inducción de quimioterapia, tiene comorbilidades asociadas, edad más de 60 años o un más por debajo de 21, este paciente es bastante candidato a complicarse, ¿vale? Entonces, si tenemos una neutropenia febril sin foco claro, y es una neutropenia de alto riesgo, tampoco me voy a centrar en leer todo ello, pero si es un paciente hematológico con neutropenia de alto riesgo, con riesgo de infección por bacterias multiresistentes, el meropenem en perfusión extendida a 2 gramos cada 8 horas. Y si ya estamos ante un shock séptico sin focalidad infecciosa, pero con un paciente también con riesgo de bacterias multiresistentes, ya podríamos emplear la ceftazidime, bactam, sociedad treonam, incluso vancomicina. Y si tenemos un foco claro, que en los pacientes la primera llamada por una neutropenia febril no suele estar muy clara, si tiene una infección de piel y partes blandas, el linezolid, o asociado o no, pues con daptomicina o clindamicina. Y en caso de foco abdominal, meropenem, en perfusión extendida en estos casos. Y ya, como última urgencia hematológica clínica, tenemos la drepanocitosis, las crisis vasoclusivas por drepanocitosis. ¿Por qué lo digo? O sea, ¿por qué la quiero explicar? ¿Por qué? Porque es algo que en la urgencia se suele ver, ¿vale? Hay pacientes también ingresados en planta de hematología con anemia drepanocítica y es importante sospecharla porque se pueden complicar en cuestión de horas. Entonces, bueno, un poquito de fisiopatología. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues la hemoglobina S, ¿vale? Que es una variante estructural de la hemoglobina, hay un cambio de nucleótido en el codón 6 de la beta-globina, de tal forma que se intercambia el aminoácido glutámico por valina en la cadena beta de la hemoglobina. Esta se desoxigena y presenta un exceso de residuos hidrofóbicos que forman polímeros. Y son estos polímeros los que llegan a deformar el hematíe, ¿vale? Como podemos ver aquí, en forma de drepanocitos que forman pequeños agregados pudiendo ocluir la microvasculatura, ¿vale? Y dando lugar a crisis vasoclusivas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando un paciente con drepanocitosis llega a la urgencia? Lo primero, ver los desencadenantes. Si estamos en época de frío, lo más probable es que sea uno de los desencadenantes. Estrés, infecciones asociadas, ejercicio extremo. Ver también las comorbilidades que presenta el paciente. Solicitar una analítica, ver cómo está la función renal, la función hepática, las transaminasas, LDH, la hemoglobina, un hemograma, incluso pedir reactantes de fase aguda y enzimas de daño miocárdico. Si el paciente tiene fiebre, cultivos de sangre y, muy importante, que no se nos tiene que olvidar, una radiografía de tórax y un electrocardiograma, sobre todo para descartar un síndrome torácico agudo que luego os comentaré. Entonces, ¿qué es una crisis vasoclusiva? Bueno, pues es una isquemia tisular, como he explicado, ¿no? Relacionada con la oclusión vascular, que se suele ver en forma de dolor insoportable, generalmente de aparición repentina, aunque también puede tener un comienzo gradual. Tratamiento no farmacológico, hidratación, aunque evitando la sobrecarga. Y si el paciente tiene síntomas respiratorios, bueno, o incluso sin llegar a tener síntomas respiratorios, la oxigenoterapia. Como tratamiento farmacológico, si el paciente va a ser ingresado, para una dosis profiláctica. Antibioterapia empírica con ceftriaxona si tiene fiebre. Manejo del dolor, súper importante, porque estas crisis suelen ser bastante dolorosas. Incluso algunos pacientes requieren morfina, altas dosis o incluso ya bombas de morfina. Terapia transfusional. Ojo con esto, porque hay pacientes que vienen a la urgencia que están acostumbrados a vivir con una hemoglobina de 6,5 o 7. ¿Hay que transfundirlos? No, ¿vale? Hay que ver cómo es la clínica que presenta el paciente. Si el paciente no está desaturado y el paciente está más o menos clínicamente estable, no hay que transfundir. ¿Por qué?
porque tenemos riesgo de desarrollar aloinmunizaciones, ¿vale? Sobre todo si en algún momento este paciente llega a requerir una exsanguinotransfusión o una eritroaféresis, bueno, pues nos podemos ver con bastantes problemas. Las anemias drepanocíticas, dentro de las complicaciones vasoclusivas, bueno, pues pueden hacer complicaciones neurológicas en formas de accidentes cerebrovasculares, infecciones por la esplenia funcional que tienen, ¿vale? Con riesgo aumentado de infecciones bacterianas, sobre todo por encapsulados, incluso priapismo, que es una erección persistente no relacionada con estímulos visuales, pero sí con crisis vasoclusivas. Vale, y ya por último, el síndrome torácico agudo, súper importante sospecharlo. ¿Por qué? Porque estos pacientes vienen a la urgencia, que pueden tener fiebre y algo de síntomas respiratorios. En la radiografía veríamos unos infiltrados y muy importante diagnosticarlo porque hasta el 50% de los pacientes con anemia drepanocítica pueden tener a lo largo de su vida un síndrome torácico agudo. La mortalidad en torno a un 10% por cada episodio. Nada desdeñable. Y esta, bueno, suele ser la primera causa de ingreso en UCI en estos pacientes y la segunda causa más frecuente de hospitalización. Tratamiento, una correcta oxigenación para saturaciones de oxígeno por encima del 95%, una buena hidratación, aunque bueno, pues evitando un poquito la sobrecarga hídrica, tromboprofilaxis con heparinas de bajo peso, la transfusión, bueno, en este caso ya llega un paciente con un síndrome torácico agudo, con infiltrados pulmonares, suele tener una hemoglobina más baja. La transfusión, bueno, pues en este caso contactáis con hematología y sí que es verdad que no habría que demorarla, con un objetivo para esta transfusión de un hematocrit en torno al 30% y una hemoglobina de 10-11, tampoco más, ¿vale? La antibioterapia precoz, en este caso solemos emplear más la amoxicilina, el amoxiclavulánico y la analgesia. ¿Por qué? Porque es muy doloroso, incluso llegando a emplear morfina o perfusiones continuas de morfina. Y bueno, pues esto era un poquito todo, esta es la bibliografía que he empleado y nada, bueno, pues muchas gracias por vuestra atención, sobre todo, pues esta sesión ha sido más que nada enfocada a, bueno, pues a la urgencia, a las urgencias hematológicas, ¿no? Tanto para médicos que trabajan en la urgencia como para el día a día en una planta de hospitalización. Y bueno, pues espero que os haya sido útil y nada, muchas gracias, es que ricasco.